Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Si hay alguien que no se identifique ni como hombre ni como mujer, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy es pues nuestra última sesión sobre el libro de Judith Butler, El género en disputa, que hemos estado leyendo en el último tiempo. Yo creo que fue un tema que sorprendió un poco a varios que no lograban como entender mucho su conexión con el asunto de la fenomenología, pero yo creo que la tiene y que de hecho es bastante grande y creo que nos ayuda a tratar otros temas importantes y tal vez por eso he insistido eh, cada vez que, que hablo con ustedes, he insistido tal vez en la relación de estos temas con los asuntos de fenomenología y hermenéutica. Bueno, yo no sé si todos han tenido ocasión de leer el libro o algunos capítulos del libro o lo que tocaba para hoy, ojalá que sí, pero si no, de todas maneras podemos discutir las tesis generales como lo hemos hecho en otras ocasiones. Comienzo entonces con algún comentario sobre el tema. Eh, en general, yo creo que en esta parte final, en estas últimas, no sé, 40 páginas del libro, se vuelven a repetir y sí, a reiterar las tesis que ya habíamos estado tratando. Tal vez en la conclusión se agregan algunos elementos, eh, se recoge el argumento de una manera más clara y se agregan elementos sobre el tema de la identidad que no habíamos estado mencionando, que no se habían mencionado tanto antes. Y yo corro el riesgo de repetirme, pero me parece que reiterar a veces es también importante. Corro el riesgo de repetir algunos de los comentarios que ya he hecho, pero realmente creo que eso que aparece aquí es bien importante y bien interesante. Nosotros hemos estado leyendo muchas cosas en el semillero que tiene que ver con el cuerpo, con el tema de la corporalidad en fenomenología. En alguna ocasión hemos mencionado también lo de las ciencias cognitivas 4E, es decir, las ciencias cognitivas que insisten en la corporalidad, en la mente extendida, en el medio ambiente, como lugar en donde esa mente, entre comillas, está incrustada, y en el enactivismo, es decir, en la filosofía de la acción desde el punto de vista de la fenomenología. Y yo creo que aquí aparecen temas nuevamente que nos hablan de una constante interacción con el mundo, interacción con el cuerpo, interacción con el medio ambiente y esto aparece claramente descrito en este libro de Judith Butler, pero por supuesto en un debate diferente, en un debate sobre el poder, en un debate con el feminismo, pero lo menciono porque es importante. Al igual que ocurre en la fenomenología y al igual que ocurre en esas ciencias cognitivas 4E, de las 4Es, aquí hay un cuestionamiento muy fuerte del cartesianismo y sobre todo un cuestionamiento no tanto de la distinción mente-cuerpo o de la distinción sujeto-objeto, aunque también, sino de otra distinción que también es cartesiana y que se asemeja a estas, y es la distinción naturaleza-cultura, o la distinción que se hace entre un cuerpo biológico natural y, digamos, carente de significado y una cultura y una significación heredada que le otorgaría a ese cuerpo una identidad de género. En otras palabras, esta distinción naturaleza-cultura termina reflejándose en la distinción sexo-biológico-género. Y es muy interesante que aparezca esta distinción aquí ligada al cartesianismo y por supuesto cuestionada desde el punto de vista de la teoría crítica, un poco desde la que trabaja Judith Butler, pero también un poquito en diálogo con la fenomenología. En especial, tal vez los dos autores que han sido más importantes para ella, que aparecen ocasionalmente en este libro, son por supuesto Sartre y Simone de Beauvoir. Entonces, este texto en el fondo viene a poner en cuestión también algunos planteamientos de Sartre y Simone de Beauvoir. Eh, de acuerdo con Judith Butler, ambos autores en el fondo consideran que hay algo así como un sexo biológico anterior al significado
Y lo que ella quiere mostrar es que también ese sexo biológico anterior al significado es una construcción de significado que obedece a determinadas dinámicas de poder que tendrían que ser cuestionadas. Y en ese sentido, ese cuerpo sin significado, esa idea, esa identidad, digamos, básica ligada a la idea de sexo, tendría también que ser cuestionada desde un punto de vista crítico. Y es un planteamiento muy interesante que, en mi opinión, reivindica como el carácter interpretativo y hermenéutico del cuerpo, incluso del cuerpo biológico sexuado. Es decir, no hay una naturaleza anterior al significado, sino que toda naturaleza está siempre ligada al significado, y esto quiere decir ligada también a determinadas dinámicas y relaciones de poder que se encuentran aquí presentes. Mm, bueno, em, de pronto destaco algunas líneas generales y quizás más adelante podemos profundizar en ellas. Entonces, mi primera idea básica era esta distinción entre naturaleza y cultura como una distinción ligada al cartesianismo. Pero habría aquí algunas tesis muy interesantes de Judith Butler, una tesis sobre el carácter performativo del lenguaje, por ejemplo. El lenguaje, la palabra performativo es interesante porque como que implica la acción, y yo la leo muy en diálogo por un lado, con la teoría crítica, que se pregunta por la acción y la transformación de la sociedad, pero por el otro lado, la leo en conexión con el enactivismo, que es también una filosofía de la acción, pero ya no en un sentido político, sino en el sentido, digamos, como de movimiento histórico, de interacción con el medio ambiente. Entonces, la idea es que eh, bueno, tanto la identidad, em, o más bien, la identidad de género, la identidad del yo, está permeada constantemente por el lenguaje, está permeada por la cultura, y ella es incluso resultado de esa cultura sin estar completamente limitada por ella. Es decir, es la performatividad del lenguaje, la acción del lenguaje sobre el sujeto, implica también una cierta libertad de acción. Y la idea de ella es que esta identidad debe ser leída como un efecto, es decir, como una producción de una práctica que reitera determinadas ideas de género, y no como una causa del género. Es decir, no hay algo así como una identidad prediscursiva, un yo prediscursivo o anterior a la significación, una especie de sujeto epistemológico em, que es ajeno al significado, sino que el significado es el que crea al sujeto, y lo crea mediante unas prácticas de reiteración eh, que se repiten culturalmente y que reifican al sujeto y lo presentan como si fuese algo natural, ajeno a la cultura. Pero en esa presentación de una identidad ajena a la cultura, se presenta algo así como un ocultamiento de ese carácter cultural, y esto se reifica, se cosifica y se presenta como algo natural que en realidad causaría todo lo demás. Entonces, es muy interesante aquí esta tesis de Judith Butler sobre el carácter, digamos, histórico, contingente, performativo de la identidad, y la idea de una práctica, de una práctica que es la que crea la identidad. Es una noción de identidad completamente histórica, completamente narrativa, un poco ligada al lenguaje. Y por supuesto, esto va a tener que ver con la tesis central del libro, que consiste en decir que el feminismo se ha basado frecuentemente en una idea de mujer previa a la cultura, y que esa idea de mujer previa a la cultura lamentablemente implica todavía unas dinámicas de exclusión de ciertos cuerpos. Probablemente cabría mencionar los cuerpos de las mujeres trans en particular, que
que no se consideran auténticas mujeres. Y desde ese punto de vista, por supuesto, y en ese sentido, el feminismo estaría reiterando las mismas bases que debería criticar. Bueno, dejo ahí tengo más comentarios que hacer, pero dejo ahí. Entonces, para las personas que acaban de llegar, hemos estado simplemente haciendo una pequeña presentación y yo comencé con algunas ideas, las enumero simplemente. Nuevamente, la idea cartesiana de la distinción naturaleza-cultura que configura ese modelo jurídico de una materia que necesita ser dominada y la idea de la performatividad del lenguaje y del carácter histórico y performativo de la identidad que aparece al final del libro y que es una idea realmente central que se relacionan ambas mucho con los temas que hemos estado tratando con respecto a la identidad y al cuerpo desde el punto de vista de la fenomenología. Bueno, me callo por ahora y saludo a Edison, a Denis que acaban de ingresar. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Una ausencia de 2 semanas. Hace rato no De te dos veíamos, pero sesiones, dos esperamos que sesiones, sí. te haya ido muy bien. De 2 semanas que son como un mes, sí. Denis, querida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Me alegra saludarlos después de mucho tiempo. ¿Cómo está esa mano, Denis, querida? Va bien, mejorando, mejorando cada día. Tengo una lesión en la muñeca, pero va bien. Bueno, esperamos que te recuperes completamente. Por favor, no incumplas y no te quites esa férula. Bueno, ¿quién más quiere continuar? ¿Alguien se anima? Pues yo por ahí, profe. Adelante, por favor, sí. Bueno, profe, pues digamos de lo que hemos, pues, lo que nos hemos dado cuenta es que Joseph Boulder sí se pega mucho, obviamente, a los postulados de Simone de Beauvoir, sí, en relativizar el término de género. Lo que yo veo también, digamos, es que ella analiza, o bueno, lo que me suscita la lectura, es que cuando reconozco al otro con género a través sexual, lo reconozco pues a través de mis categorías. Es una cuestión bien compleja, es casi ambigua, porque yo lo reconozco dependiendo de mi conocimiento para categorizarlo o pues darle un sentido al otro. Eso quiere decir que yo casi lo elimino. Es decir, el otro no existe en cuanto que yo lo defino, pero como lo defino a través de lo que yo conozco del mundo, entonces como que lo estoy casi eliminando. Y lo otro que veo, digamos, en el texto, pues así, sucintamente, es que la noción de género y los cambios de su definición que han dado se da también por una falta de conocimiento y eso nos da dos cosas. Que siempre ha estado oculto la noción de género y que la filosofía lo ha mostrado o que nunca se ha establecido y que la discusión se da necesariamente ahora. Entonces yo tengo esas dos como observaciones de la noción de género que ha sido modificada o que ha estado oculta y que hasta ahora a través de la filosofía es que nos da, digamos, ese patrón de análisis, profe. Muchísimas gracias, Luis Fernando. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, yo estuve concentrado pues como en el último capítulo y en las conclusiones, que es un capítulo extenso y con cosas que muy nuevas para mí. Lo de Monique Wittig es un hallazgo muy interesante, pues el feminismo, pues, o digámoslo así, como esa perspectiva sobre los cuerpos eh, femeninos o los cuerpos de mujeres, o bueno, todas esas categorías que fueron apareciendo allí sobre el lesbianismo incluso, eh, y consultando pues como quién era la feminista pues francesa, muy, digamos, los debates que ella propuso para la época en lo que los hizo fueron muy revolucionarios porque cuestionaba pues como los aspectos referidos a cómo se puede entender el cuerpo,
los binarismos entre macho, hembra o masculino, femenino o varón, mujer. Y luego ella mostrando pues como que los cuerpos vividos desde la experiencia de la sexualidad lesbiana no encajaban en esos binarismos. Me parece que me deja la sensación muy interesante del tema de lo práctico, ¿cierto? Que hay un aspecto que es filosófico, conceptual, y otros aspectos que son de orden práctico, es decir, qué ocurre en lo real, qué ocurre en la vida cotidiana con estas vivencias. Y estuve también consultando un texto que se llama Los Principios de Yogyakarta, que son que es como un manifiesto, digámoslo así, sobre los derechos humanos aplicados pues a las vivencias trans, por ejemplo, las vivencias de otras sexualidades distintas a masculino, femenino. Y habían unas precisiones que me gustó mucho ahí. También estuve viendo pues una charla que hizo un investigador argentino, que es un investigador sobre el tema trans, y de ahí fue donde llegué a esta referencia. Y decía él que dice el texto que la orientación sexual se refiere a la capacidad. Espere, yo les comparto la pantalla para, si mi profe me permite, Claro que sí, adelante. que aquí está como me pareció, yo iba alternando la lectura del capítulo, de ese extenso capítulo de 50 páginas, y con esto otro, porque pues, muchas cosas que uno pues muchas cosas que no entiende, o que uno le dan nuevas, y estos dos conceptos me parecieron para mí muy aclaradores. Dice que la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona para sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de un mismo género, o de más de un género, y así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Eso se refiere es como a la orientación sexual. Y ya la identidad de género, mire, que es un concepto muy fenomenológico, que dice, se refiere a la vivencia interna. Eso me pareció muy fenomenológico, esa expresión, a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y modales. Son dos definiciones que a mí me ayudaron mucho como a seguirle la pista a Judith Butler. Y luego me pareció muy interesante como la última página de las conclusiones, porque como que ahí me parece que planteó muy bien el final. Yo les muestro como lo que yo subrayé, porque eso, y las preguntas, yo creo que en términos metodológicos, las preguntas que Judith Butler se hace, la manera en que usa el condicional, si esto, entonces esto, constantemente está usando metodológicamente un condicional como conector lógico, lo que le da a uno a entender que ella va llevando metodológicamente un razonamiento que me parece muy bien planteado en términos metodológicos. Y digamos que esta partecita es de lo que a mí más me llamó la atención. Creo que esta parte está aquí arribita. Yo la puse en rojo. Aquí, la principal tarea del feminismo no es crear un punto de vista externo a las identidades construidas, porque esto equivaldría a la construcción de un modelo epistemológico que deja aceptar la posición cultural y por lo tanto por lo tanto se promueva un sujeto global, posición que usa precisamente las estrategias imperialistas que el feminismo quiere criticar. Pero creo que es aquí, donde dice,
La principal tarea más bien radica en localizar las estrategias de repetición subversiva que posibilitan esas construcciones. Ese análisis me pareció incluso muy Foucaultiano en cuanto a la arqueología y la genealogía, en cuanto a discursos, prácticas. Me parece que ella retoma, de hecho ella atrás retomó a Foucault y creo que lo retomó estrechándole la mano, pues, o sea, no lo retomó haciéndole una crítica, sino pues distanciándose de él radicalmente, no lo vi así, sino que quiso resaltar que ella estaba también haciendo una especie de arqueología y genealogía de los conceptos que tienen que ver con sexo, género y sexualidades, con el tema del cuerpo vivenciado por mujeres, pero es que también deja muy problematizado el concepto de mujer. Me da a mí la sensación también en cuanto que nos quiere que sea una definición de mujer al estilo heterosexista. Es como lo que yo concluyo. Y luego dice, confirmar las opciones locales de intervención mediante la participación en esas prácticas de repetición que forman la identidad y por consiguiente presentan la posibilidad inherente de refutarla. Es decir, es como que uno entiende acá que crítica para la autora que viene comentando a Dominique Wittig, si mal no estoy el primer nombre, es el examen. El examen crítica aquí es como el examen que se hace a las maneras en que se expresan esas formas de relaciones de poder, esas formas de expresión de las mujeres y sobre todo como de ese aspecto heterosexista, es decir, es como donde uno ve que la discusión no se dio tanto contra el patriarcado, sino contra una práctica heterosexista excluyente, hegemónica. Y yo no había escuchado eso, pues yo soy muy ignorante en el tema, pero no había escuchado, yo siempre había escuchado, o lo poco que he leído de feminismos, es contra el patriarcado. Y aquí yo veo un asunto que me pareció muy interesante con relación al heterosexismo, y lo otro es que la inclusión de la problemática de los cuerpos trans es muy interesante porque saca de los binarismos, hombre, mujer, macho, hembra, masculino, femenino, y pone la experiencia, la encarnación de la subjetividad o la encarnación es que no sé cómo decirlo, del alma humana o del temple de ánimo humano, como no sé cómo decirle, me pareció muy interesante porque no hay dos formas, hay muchas formas de expresión de la sexualidad, del género, hay muchas formas y tiene que ver, incluso me dio la impresión de que puede rayar incluso con un relativismo que no es negativo, no es malo, sino que cada uno lo vivencia de una manera y que eso es lo que se reconoce, como es lo que hemos hablado de la fenomenología que se expresa en primera persona. Entonces vi la conexión con la fenomenología también y muy inquieto, pues me gustó mucho este primer comentario pues, que quiero hacer, me gustó mucho la experiencia de la lectura de este capítulo que fue muy largo, me costó mucho pues leerlo por partes, días distintos, porque eran muchas referencias. Buscarlo de Dominique Wittig me pareció muy lindo pues encontrar este personaje tan inteligente, tan versátil. Fue muy bonito pues la lectura. Muchísimas gracias, Edison. Muy interesantes tus comentarios. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces mientras tanto, bueno, de pronto voy enlazando ahí con lo que ustedes han dicho. Ah, bueno, Daniel quiere hablar. Adelante, Daniel. Sí, perdón, yo quisiera comentar algo pues muy corto, la verdad, y es que me llamó mucho la atención pues las menciones que hace a Lucy Irigaray y pues quisiera recomendarles, ella tiene un texto que se llama Ese sexo que no es otro, y me parece que es pues muy al lugar y puede ayudar a complementar esto. En resumen, el texto busca explicar desde, pues, desde la psicología y desde la fenomenología
como básicamente estas categorías históricas de sexualidad y demás no han permitido pensar la sexualidad femenina desde una verdadera diferencia. Precisamente porque, bueno, ella propone que incluso tal vez por la anatomía femenina y demás se puede pensar más en la cercanía y en la diferencia que digamos en la propiedad y en la identidad como sería en la anatomía masculina. Bueno, en resumen, el texto se llama Ese sexo que no es uno, y en general también hace un recuento histórico que viene incluso desde el análisis del arte de la antigua Grecia y demás de cómo estas categorías que ella llama economías, si no me equivoco, terminan siendo insuficientes para explicar la diferencia sexual como verdadera diferencia. Pero sí, únicamente era eso. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere comentar? A ver, yo comento algo. Por favor, Ana Mercedes, adelante. Bueno, a mí también me parece muy interesante la manera como Louis Bartlett nos va guiando a través de preguntas. Y quiero partir en mi comentario de una pregunta específica que dice así, creo que está en la página 271. Sí. ¿Y qué tipo de actuación de género efectuará y mostrará la naturaleza performativa del género en sí, de forma que se desestabilicen las categorías naturalizadas de la identidad y el deseo? Me parece que esta pregunta nos ubica pues como a donde ella quiere llegar. Ella titula su capítulo Actos corporales subversivos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, yo quería como centrarme en algunos aspectos que creo que pueden dar como alguna pista a buscarle respuesta al asunto. Asuntos que tienen que ver con el cuerpo, la performatividad y la subversión. Creo que esos son núcleos ahí bastante interesantes. Quiero primero centrarme en el cuerpo, porque me gusta mucho la percepción que Jody Bartlett tiene de cómo ha sido utilizado el cuerpo, ¿sí? Y la propuesta de ella es a partir del cuerpo. Yo comprendo que ella ve como en esa actuación mecanizada que somos, ¿cierto? Somos convidados de piedra. El cuerpo es convidado de piedra, es mudo. Es como una página en blanco que, en la cual se inscriben las leyes hegemónicas, ¿sí? Las normas, los tabúes. Eso somos nosotros, actuaciones mecanizadas. Como pareciera que del cuerpo no dependiera nada. Y realmente del cuerpo depende todo. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. Sí, Ana, sí, perfectamente. Sí. Bueno, pareciera que no dependiera nada, y lo que me parece más importante de Jody Bartlett dice es que del cuerpo depende todo, ¿sí? Y lo pongo en estos términos, como yo podría interpretar su percepción del cuerpo. El cuerpo es actor, es protagonista, es escenario, es libreto, es narración, es historia, es ritmo, es estética, ¿sí? Es muy importante centrarse uno en ese cuerpo que somos. Entonces aquí entraría toda la parte de los actos corporales subversivos, como yo lo he comprendido. Sí, ella nos invita, nos remite a la parodia, nos remite a las disonancias, ¿sí? Que lo que buscan mostrarnos es retorcer esas leyes que están inscritas en nuestra superficie, ¿sí? Es como explotar
explotar las esencias, los naturalismos, los binarismos, las hegemonías, a partir de la parodia, ¿sí? Es decir, parodia, ¿por qué? Porque de manera irónica, caricaturesca, exagerada, nos está reflejando los actos que somos, ¿sí? Que somos obligatoriamente. Entonces, en ese sentido, veo que ella ahí es donde centra su atención en el travestismo, ¿sí? Como esa es la posibilidad de fluidez de identidades, ¿sí? Alternativas. Entonces, eso es pues como la parte que a mí me interesa mucho y es como de profundizar. En algún momento ella llama la risa subversiva. Realmente a mí todo el asunto que tenga que ver con la ironía, con la actuación, a mí me parece que es apasionante, porque es que es revelador de muchas cosas que de otra forma no saldrían, ¿cierto? Como a la superficie. Entonces, no, pues esto era lo que yo quería decir y ahí hay como mucha tela para cortar en todo eso. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. ¿Que alguien más quiere continuar? O de pronto ya empezamos a también discutir con lo que ustedes mismos han dicho. No, yo Bueno, de pronto, solamente una sí. última acotación, profe. Adelante, Luis Fernando, sí. Digamos, cuando ella menciona también a Wirin, ella dice que es que nombrar el sexo, las personas, definirlas, eso es un problema. Y retomamos obviamente en la antigua Grecia también que nombrar las cosas, nombrar los objetos o nombrar las personas ha sido un problema complejo desde la antigüedad. Entonces el otro, el sexo masculino, femenino, lesbiana, y ella inclusive dice que lesbiana puede ser incluida también entre otro sexo, entre otra definición. Es decir, es una problemática que ha estado siempre o que hace parte del ser humano, de yo que defino las cosas. ¿A qué se debe el nombre? ¿Tiene una razón simplemente instrumental? Entonces, eso son otras, digamos, asimilaciones que me deja la lectura. Muchísimas gracias. Bueno, yo de pronto me quisiera referir a dos elementos que han mencionado, entre tantas cosas que han mencionado, pero que yo creo que aparecen en lo que acaba de mencionar Luis Fernando, pero también en lo que acaba de mencionar Ana Mercedes, bueno, entre otras. Eh, y Ana Mercedes, digamos que aludió a la idea de un cuerpo, eh, digamos, como materia sin significado, un cuerpo prediscursivo, un cuerpo anterior a la cultura. Y justamente ahí está el núcleo de este libro y la crítica que este libro ha hecho permanentemente al estructuralismo, al psicoanálisis y a todo. Y es la idea de que tanto el estructuralismo como el psicoanálisis suponen que, que hay una especie de naturaleza humana prediscursiva, anterior a la cultura, y muchos de los feminismos habrían considerado que el punto de partida del feminismo estaría en rescatar esa naturaleza humana o esa esencia femenina anterior a su deformación por parte de la cultura y en reivindicar esa naturaleza prediscursiva que suponen. Y entonces ella va a atacar justamente esa idea de naturaleza y en consecuencia a partir de allí va a atacar también la idea de que la subversión política feminista o el punto de partida de la crítica feminista estaría en rescatar esa naturaleza de la mujer prediscursiva que habría sido distorsionada por la cultura. Eh, ¿Y por qué lo va a hacer? Porque ella misma considera que no hay algo así como una mujer antes de su inscripción cultural,
que precisamente la idea de una mujer o la idea de un bisexualismo prediscursivo o que aparece en el psicoanálisis o bueno, tantas ideas son precisamente ya dinámicas de poder instauradas por la cultura que no deben ser interpretadas como causa de la distinción de género cultural posterior, sino que deben ser más bien entendidas como efecto de una cultura que ha determinado ya, que ha clasificado ya a los seres humanos en hombres, mujeres o ha hablado ya previamente de una multiplicidad sexual anterior a la cultura o algo por el estilo. Es decir, eh, mejor dicho, la distinción naturaleza-cultura debe ser eliminada, porque lo que se considera natural, biológico, está siempre permeado por la cultura, no hay, y permeado por el lenguaje, no hay una naturaleza sin cultura. Y de allí arranca, y entonces precisamente ahí surge como la pregunta de, bueno, y entonces si el feminismo no tiene que reivindicar una esencia de la mujer antes de la cultura, que habría sido deformada por una cultura patriarcal, etcétera, etcétera, entonces, ¿cuál es la base subversiva del feminismo o hacia dónde apuntaría? Y entonces la respuesta de ella es, bueno, apuntaría a la realización de actos subversivos dentro de esa propia cultura, actos subversivos que no tienden ya a desvelar una naturaleza precultural, porque ya no se cree en eso, sino que lo que tienden a mostrar es precisamente en el carácter histórico o el carácter performativo de las propias ideas de sexo y género que tenemos. Eh, es decir, mediante la parodia, eh, se muestra o se termina mostrando cómo eh, las propias ideas de género que tenemos son en realidad construcciones culturales. No pretenden simplemente, estas críticas no pretenden desvelar una realidad en sí ajena a la cultura, sino que te pretenden mostrar precisamente el carácter histórico y cultural de toda idea de género. Y entonces ella llega a decir frases como, bueno, mediante la multiplicación de géneros, terminamos mostrando el carácter histórico del género y esto abre nuevas posibilidades culturales. Y tal vez agregaría que esto permite un cierto tipo de feminismo que no caiga en aquello que quiere criticar. Permitiría un tipo de feminismo que permita reivindicar otras formas de ser, eh, que escapen también a las ideas que permean ese feminismo clásico que reivindica una esencia de la mujer. Eh, y específicamente son justamente las mujeres trans o las identidades trans las que permitirían también ver esto y que entrarían a ser reconocidas dentro de este feminismo que plantea Judith Butler y de ahí que Judith Butler en particular sea bastante incómoda para cierto tipo de feministas que excluyen a las mujeres trans como sujetos legítimos del feminismo. Entonces, ahí está el debate, es un debate muy inteligente y es un debate que enlaza con tesis fundamentales de la filosofía hermenéutica y diría yo también de la fenomenología, em, sobre todo de la filosofía hermenéutica y estoy pensando por supuesto, en el carácter histórico y contingente de la verdad, eh, en la necesidad de superar la distinción naturaleza-cultura, que, bueno, eso también aparece en la fenomenología. em, y agregaría yo ahí hay una rama de la hermenéutica que habla del carácter performativo, para ponerlo en términos de Butler, del poder que se ejerce en el lenguaje, del poder que implica el lenguaje como determinador de la realidad y en la importancia de realizar una crítica desde el lenguaje. Y ahí está entonces esta conjunción entre hermenéutica y teoría crítica que es tan interesante. Criticar es finalmente reinterpretar y toda crítica supone
una reinterpretación. Yo creo que esas tesis están presentes aquí en Butler y, y entonces la crítica no es sacar a la luz una naturaleza humana, sino la crítica es una reinterpretación. El modo de ser de la crítica es la reinterpretación. Y esa es tesis hermenéutica fuerte presente en este texto, me parece a mí. Y bueno, agrego una cosa más. Este texto enlaza muy bien con textos como el de Richard Rorty, de la filosofía y el espejo de la naturaleza. Es decir, toda la crítica que hace Richard Rorty al sujeto epistemológico y a la idea de yo como una idea substancialista o fundacionalista, ajena a la cultura, viene a ser retomada aquí, por supuesto. Sobre todo ella misma al final utiliza la expresión sujeto epistemológico y enlaza un poco con esas discusiones. Entonces hay una buena base hermenéutica en estos planteamientos de Judith Butler. Bueno, me callo un ratico. ¿Quién más quiere continuar? Profe, yo, Edison. la pregunta que me estaba haciendo también en la lectura del texto es qué se entiende en este apartado que leímos o en el libro, ya podríamos decir que en el libro, por política, porque yo me atrevería a dar una interpretación, y es que la tesis de política con la que trabaja el texto, este texto es transformativo, en el sentido de subvertir, cambiar las maneras, contribuir al cambio de las maneras en que se da la participación pública, las formas en que se dan las relaciones de poder, las formas, digamos, examinar, oponerse y llevar a cabo prácticas que contrarresten la exclusión de distintas expresiones de género o identidades de género que son evidentísimas pues, en nuestro mundo social contemporáneo. Entonces, me preguntaba como, bueno, ¿cómo llegar a una definición sobre lo que significa o el sentido de lo político que se expresa en el texto y cómo eso se lleva a la práctica? Porque también yo diría que hay una insistencia en las condiciones histórico-materiales. Es decir, los cambios que se pretendan generar acá, las subversiones que se pretenden hacer, hay que tener en cuenta condiciones materiales e históricas. Leyes, por ejemplo, formas de plantear políticas públicas, de plantear legislaciones, la gramática, que a mí siempre me ha llamado la atención, que desde hace mucho lo hemos escuchado, lo de todes, todas, todos, todex, que hay gente que ridiculiza esa expresión. Yo no la ridiculizaría, sino que es una propuesta, digamos, de reflexión gramatical, del punto de vista de la exclusión y esa dicotomía entre inclusión y exclusión, con todos los problemas que tienen las dicotomías. Entonces, el tema político me genera ahí mucha inquietud. ¿Y quiénes pueden participar en esos procesos políticos? ¿Cierto? Porque el punto también de la pregunta es, ¿solo las mujeres o solo los que se consideren posibles de ser partícipes de un movimiento de transformación social construido culturalmente? ¿Qué lugar ocuparíamos las personas que somos de identidad heterosexista? Porque también en el texto uno entiende que no es contra digamos, toda expresión heterosexista. Es decir, una serie de preguntas que también me hago a mí mismo, ¿cierto? ¿Cómo puedo participar yo? Y cuáles son las confrontaciones que se me abren a mí a partir de la lectura del texto y de la vida cotidiana que uno también va observando. Gracias, Edison. Bueno, discuto un poco con lo que acabas de decir. Es que yo creo que pues, lo que nos muestra, bueno, este libro creo que nos ha sacado un poquito de nuestra ignorancia con respecto al feminismo.
ignorancia de la que yo también partía, ¿no? Digamos que en principio cuando alguien escucha el término feminismo, se imagina, no sé, una reivindicación del lugar de la mujer, una lucha de mujeres por encontrar un lugar, y a veces mucha gente interpreta también una especie de odio a los hombres o algo por el estilo. Y no es nada de eso. Y realmente creo que esta lectura sí nos ha traído, nos ha permitido aprender cosas nuevas a todos, o a todes. Eh, a todos, y nos ha cuestionado muchísimo también, como la de Miranda Fricker, igualmente. Eh, y es interesante porque creo que apuntas en la dirección correcta. Aquí la participación política o digamos que sujetos del feminismo ya no son las mujeres, diría yo. Parecería que feminismo aquí ya es, ya también, por eso de ahí la resistencia de muchas feministas, digamos, más clásicas, a las propuestas de Judith Butler. Es que aquí feminismo, con esta idea de feminismo, eh, pues se abren una gran cantidad de posibilidades dentro de las cuales ya no cabe ver el feminismo como un asunto de unas mujeres que buscan un reconocimiento, una reivindicación o algo así, o como la destrucción del patriarcado. Ya creo que hay mucho más ahí. Es decir, acá se trataría de un cuestionamiento, de una suerte de tabúes, em, como el tabú del incesto, como el tabú del amor homosexual o lesbiano, eh, digamos un cuestionamiento de esa relación directa entre sexo, género y deseo, y una multiplicación de las posibilidades, y en ese sentido es un feminismo que nos concierne a todos y que se convierte también en una especie de crítica como del esencialismo, de la idea de una fundamentación. Bueno, no sé, es un feminismo mucho más incluyente, en donde claramente caben identidades que inicialmente parecerían no ser sujetos del feminismo. Identidades trans, las identidades masculinas de todo tipo, digamos, porque pensaría uno que hay diversas identidades masculinas también. Eh, y bueno, por eso entiendo yo que por eso de alguna manera Judith Butler aparece como una de las teóricas que termina fundamentando la perspectiva queer, la perspectiva a la que ya no le importa tanto la defensa de un género u otro, hombre-mujer, sino que quiere superar precisamente esa dicotomía y que prefiere pensar en la fluidez de los géneros, la fluidez de las identidades, y que insiste en la acción. Por eso yo decía, esta propuesta tiene mucho de activismo, como de filosofía de la acción, tanto en un sentido político como en un sentido más epistemológico. Y hacia allá, digamos que pensaría uno que tú preguntas por la política. Bueno, ¿dónde está o cuál es el lugar de la política aquí? Yo lo que veo es que em, antes, el feminismo consideraba que la acción política debía estar basada en una identidad femenina, que era ya una identidad política que tenía que sacar a la luz. Y aquí se ha cuestionado precisamente esa identidad femenina básica, esa esencia básica. Y ella ha insistido en que, al final, sobre todo en la conclusión, ha insistido en que el tema de la identidad es un tema de práctica, es un tema de, de performatividad práctica que repite y que reafirma constantemente su identidad, que reafirma ideas de identidad. Y esta lógica opera, por supuesto, tanto en las identidades heterosexuales tradicionales como en otras identidades. El tema de la identidad tiene que ver con la repetición, con la reivindicación constante de algo, con la acción. Y eso hace que la identidad sea vista como un producto histórico. Y lo mismo la acción política. La acción política tiene que ver ya no con la reivindicación de una identidad, de una esencia inmutable, sino con la acción reiterada de actos subversivos que muestran el carácter performativo o histórico de la realidad
y que cuestionan las cosas y mueven y abren posibilidades de acción. Entonces no es una política cerrada, diría yo, que defienda unas tesis y solo esas tesis, sino que es una política abierta que lo que hace es abrir espacios de posibilidad de nuevas identidades. Y en ese sentido es una forma de hacer filosofía que más que preocuparse por defender una tesis política concreta, quiere abrir un espacio de posibilidades en donde quepan otras ideas distintas, otras identidades de género, otras, otras ideas políticas distintas. Más que defender una idea, abre la posibilidad de un campo de ideas y un campo de acción distinto. Bueno, Daniel quiere hablar. Adelante, Daniel. Tienes cerrado el micrófono, Daniel. Ay, Ahora sí. perdón, listo. Sí, bueno, pues continuando precisamente con este tema, sí me llama muchísimo la atención esta conclusión precisamente de intentar superar el esencialismo y que asimismo haya una reivindicación como de la agencia personal y asimismo de la libertad. Tengo entendido que, claro, Judith Butler tal vez como, sí, tal vez como autora insignia de lo que se llama feminismo cultural y teorías queer, se planta mucho frente a tal vez ciertos errores, no sé si pueden llamarse ciertos vicios epistémicos que pudo haber tenido el feminismo radical, como lo puede ser el determinismo biológico. Pero bueno, aquí como para, sí, como para ampliar un poco la discusión, yo quería comentar que precisamente estos dos temas, el tema de la agencia individual y el tema de superar el esencialismo, necesariamente me recuerdan mucho pues una hermenéutica tal vez un poco más clásica, tal vez en Heidegger la hermenéutica de la facticidad y algo de ser y tiempo. Y bueno, acá desobedeciendo las recomendaciones de algunos de mis maestros de no intentar unir o intentar encontrar puntos de contacto entre autores disímiles, yo me pregunto hasta qué punto podría también verse o ser un buen instrumento precisamente una hermenéutica de Heidegger para entender estas cosas como la diferencia sexual, precisamente pensando tal vez en principios como ese tipo, como pensar que Heidegger nos menciona pues que las cosas no tienen esencia, sino que tienen sentido, pero asimismo pues el sentido no es una cosa netamente arbitraria, sino, sino que también está o puede estar pues precisamente enmarcado dentro de la totalidad respeccional. O sea, en vez de quedarnos tal vez con el lugar común o con ese recurso común de que todo es una construcción social, yo me pregunto también para leer a Judith Butler y para leer estos temas, hasta qué punto puede funcionarnos esto. Puede funcionarnos precisamente sin encontrar la búsqueda de un significado, de un sentido, pero sin forzarlo, me refiero. O sea, no sé si en esto pueda estar equivocado. Eh, Acá quisiera recordar un poco el tema de los entes a la mano de los que hablaba Heidegger y principalmente que él decía que para ubicarles o encontrarles un sentido, pues no podríamos obligarlos a hacer otra cosa, o sea, no podemos obligar a, no sé, como por ejemplo el tema del funcionamiento del martillo que se rompe y eso, pero asimismo pues no podemos obligar a un martillo a convertirse en una máquina de escribir. Entonces me pregunto yo un poco eso, la verdad, si tal vez esta hermenéutica de la facticidad puede ayudarnos a encontrarle mayor sentido, a encontrarle mayor significado también a estas cosas. Gracias. Gracias, Daniel. Yo creería que sí. De pronto haría dos comentarios. Yo creo que justamente la teoría del lenguaje en Heidegger, del lenguaje y mundo en Heidegger, ayuda justamente o dialoga muy bien con la idea de la performatividad del lenguaje en Judith Butler. Eh, por supuesto que hay unas estructuras determinadas o previamente determinadas en el mundo, unas estructuras de referencias, totalidad respeccional, em, en los entes a la mano que terminan configurando la significatividad y todo esto, pero esas no son estructuras inmutables.
yo puedo también resignificar el uso de algunas otras cosas, por supuesto, si estos instrumentos son aptos para la resignificación que yo quiero hacer. Em, em, este tema de las aptitudes de los útiles es tratado por este psicólogo en la teoría ecológica de la percepción. Se me olvidó el nombre. Bueno, Carmen me acuerda ahorita del psicólogo que habla de las affordances. Pero bueno, en fin, todo este tema de Heidegger, digamos, de la teoría del lenguaje, el Heidegger ayudaría, por supuesto, pero también hay otro elemento ahí. Si uno mira, no sé, el párrafo 33 de Ser y Tiempo o algo así, él habla del círculo hermenéutico y de cómo no podemos salir de estos esquemas, digamos, de relaciones de significado en medio de los cuales vivimos. Y dice, hay una cita que es clave para esto y para atar con teoría crítica siempre es, en él, es refiriéndose al círculo hermenéutico, en él, desde él y contra él se realiza toda crítica y toda resignificación de las cosas. Y ahí queda claro que toda crítica es interpretativa. Se realiza dentro del círculo hermenéutico, no, nunca fuera del círculo hermenéutico, sino desde dentro del círculo hermenéutico y contra ese círculo hermenéutico. Y yo diría que un poco Butler está diciendo lo mismo. Y no es raro que diga lo mismo, porque es que Butler está bebiendo de Foucault, Foucault a su vez bebe de Heidegger, entonces ahí hay un conjunto de relaciones. Y por supuesto, nosotros como profesores de filosofía generalmente insistimos en que no sacar a los autores de contexto, en no hacer relaciones demasiado ligeras y terminamos fomentando un cierto tipo de estudio de los autores un poquito exegético, un poquito histórico, como de scholar, es una visión muy clásica, pero en el Sevillero nosotros creo que nos hemos caracterizado por ir a contrapelo de esto. Por supuesto, en los cursos yo intento hacer eso, pero fuera en el Sevillero me permite otras cosas, porque aquí lo interesante es actualizar los debates. Y entonces, ¿cómo podríamos utilizar una teoría del lenguaje de Heidegger para pensar problemas que Heidegger no tenía, quizás? Y entonces, esto yo creo que fomenta planteamientos interesantes y nos hace movilizar el pensamiento y no solamente movilizar nuestras buenas aptitudes para reconstruir argumentos de autores que están en los libros que leemos. Entonces, por eso como que insistimos en el semillero en hacer cosas que en otros espacios quizás intentamos no fomentar. Pero bueno, agregaría algo y es un reconocimiento de mi propia ignorancia. Ya hay planteamientos feministas que beben de las fuentes heideggerianas y planteamientos feministas que critican la posición de Heidegger y que se preguntan, digamos, sobre la ausencia o no de un género en el Dasein. El Dasein heideggeriano tendría que tener un género o tendría que tener un reconocimiento del género, es decir, pues pensémoslo, el estar ahí, del ser ahí, es el estar ahí desplegándose en el mundo, no es ya un estar ahí mediado por una identidad de género en donde uno se ubica precisamente de determinada manera, en donde uno se ha construido a sí mismo, a sí misma, deseando un otro de determinada manera y se ha prohibido a sí mismo desear determinado género porque esto mm, cumple cierto tabú o algo por el estilo, etcétera. No es ese ahí, no está ya mediado por todo esto. Uno pensaría que sí. Eh, y ahí, bueno, reconozco mi ignorancia de estas lecturas feministas de Heidegger, que ya se han un poquito hecho de las críticas que le hacen a Heidegger con referencia al tema del género o de la ausencia de género en sus planteamientos. Y de hecho entiendo que hay algún texto de Derrida también, en donde trata esto. Derrida es un autor sumamente difícil y a mí me cuesta mucho ubicarme en él todavía y es también un autor que no se puede leer sin Heidegger de alguna manera. Es un autor que dialoga permanentemente con Heidegger y que requiere permanentemente de Heidegger. Y
Y entonces eso lo hace doblemente difícil, porque no es solamente Derrida, sino que hay que entender a Heidegger para entender lo que está diciendo Derrida. Y Derrida creo que tiene algún texto que habla de la diferencia sexual y la diferencia ontológica. Entonces, esto es un paralelo ahí interesante, y él mismo tiene un concepto de diferencia con E y con A que tiene ciertas particularidades. Entonces, bueno, me abstengo de seguir adelante porque no sé suficientemente de Derrida. Creo que sería una tarea posterior del semillero, y también de explorar textos de fenomenología que han trabajado esto. Es decir, hay textos de fenomenología basados en Merleau-Ponty que ya han comenzado a trabajar el tema queer. Hay por ahí tengo algún texto de fenomenología queer, literalmente, que se basa en la tradición fenomenológica de Merleau-Ponty. Entonces hay varios autores ahí de los que se puede beber para estas nuevas preguntas, estos nuevos planteamientos. Y yo creo que sería verdaderamente muy interesante pues atreverse a preguntarle a los autores de la tradición clásica cosas relacionadas con los problemas, digamos, actuales de nuestra cultura. Dejo por ahí mi comentario. ¿Quién más quiere comenzar, continuar, decir algo? Denis ha estado muy callada. Denis, ¿cómo ves las cosas? Por favor, dinos algo. Em, bueno, es que estaba pensando en todo lo que ustedes estaban diciendo. Hay un capítulo en el segundo sexo de Simone de Beauvoir que cita a Heidegger, de hecho, y estaba intentando aquí como ponerle un orden a mis ideas a propósito de lo que estaba diciendo Edison respecto al concepto de política, y a lo que estaba diciendo Daniel también respecto a cómo se asume o cómo se asumen ciertos estudios feministas ante la tradición epistémica, o ante la tradición de pensamiento. Y si me permiten, pues yo creo que aquí hay una parte que quizás no, nos pueda dar luces, quizás no respuestas, pero sí luces y quizás más preguntas al respecto. Es el capítulo 10 de el segundo sexo, que se llama Situación y carácter de la mujer. Entonces dice Simone de Beauvoir: ahora podemos comprender por qué se encuentran tantos rasgos comunes en las requisitorias que se dirigen contra la mujer, desde los griegos hasta nuestros días. Su condición ha permanecido igual a través de los cambios superficiales y define lo que se ha dado en llamar el carácter de la mujer, que se encharca en la inmanencia. Tiene espíritu de contradicción, es prudente y mezquina, carece del sentido de la verdad, de la exactitud y de la moralidad, y es bajamente utilitaria y mentirosa, comedianta e interesada. En todas esas afirmaciones hay una verdad, pero las conductas que la denuncian no le han sido dictadas a la mujer por sus hormonas, ni han sido prefiguradas en su mente, sino que son señaladas por su situación. Desde esa perspectiva intentaremos una vista sintética de dicha situación, lo cual nos obligará a ciertas repeticiones, pero nos permitirá captar el eterno femenino en el conjunto de sus condicionamientos económicos, sociales, políticos e históricos. Me voy a adelantar a la parte donde cita a Heidegger, que dice lo siguiente: la mujer reconoce que en conjunto el universo es masculino. Los hombres lo han moldeado y regido y aún lo dominan. En cuanto a ella, no se considera responsable de lo hecho, pues se sobreentiende que es inferior y dependiente. No ha aprendido las lecciones de la violencia y no ha emergido nunca como sujeto frente a otros miembros de la colectividad. Me voy a detener aquí un momentico porque yo creo que en parte lo que hace Judith Butler durante todo el texto es tener un diálogo con Simone de Beauvoir todo el tiempo. Uno como que encuentra ahí a Simone de Beauvoir y precisamente está criticando, digamos, que el sujeto que Simone de Beauvoir describe, sobre todo en este libro, siento yo pues como lectora, que no es incuestionable sin duda alguna, que es precisamente esa mujer que ella está describiendo aquí. Recordemos que igual Simone de Beauvoir está respondiendo a un contexto puntual, histórico, que era lo que mencionábamos en alguna de las sesiones anteriores, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es verdaderamente el sujeto del feminismo? Es un tipo de mujer específica, blanca, burguesa, ¿cierto? Con capacidad de formarse
y de poder opinar sobre estas cosas, o son todas las mujeres, las precarizadas, las negras, las indígenas y demás. Sí, porque esos sujetos también han cambiado. Encerrada en su carne, en su casa, se capta pasiva frente a esos dioses de rostro humano que definen finalidades y valores. En ese sentido, hay algo cierto en el eslogan que la condena a ser siempre una eterna niña. También se ha dicho de los obreros, de los esclavos negros y de los indígenas colonizados que eran niños grandes, mientras no se les temía. Eso significaba que debían aceptar sin discutir las verdades y las leyes que les proponían otros hombres. Ella no aprende, ni siquiera en pensamiento, la realidad que la abarca. Perdón, se me perdió. La realidad que la abarca. A sus ojos es una presencia opaca, pues no ha hecho el aprendizaje de las técnicas que le permitirían dominar la materia y en cuanto a ella misma no anda peleada con la materia, sino con la vida. Y esta no se deja dominar por los útiles, por lo que solo es posible sufrir sus leyes concretas. El mundo no se presenta a la mujer como un conjunto de útiles, intermediario entre su voluntad y sus fines, como lo define Heidegger, sino que es, por el contrario, una resistencia obstinada e indomable. La fatalidad lo domina y lo atraviesa misteriosamente ante caprichos. Es decir, lo que está aquí haciendo Simone de Beauvoir, pues y sigue durante un buen rato, es proponer como una situación política de las mujeres que ella está definiendo, ¿cierto? Entonces son las mujeres tratadas como seres inferiores, ¿cierto? Y digamos que asumiendo desde su inferioridad un carácter político frente a esa universalización o frente a ese mundo masculino. O sea, inicialmente ese sujeto feminista o ese sujeto del feminismo era un sujeto que estaba consciente de una inferioridad frente a la masculinización. Y yo creo que la crítica grande de Butler a Simone de Beauvoir, o digamos que a la tradición feminista de la época, pues Simone de Beauvoir era una de las grandes voces, es precisamente asumirse desde esa naturaleza, así como desde ese prediscurso que está no antes de lo masculino, sino en consonancia con lo masculino. Entonces, asumirse como en una posición ya de subordinación no le permitiría al sujeto independizarse o ser un sujeto en términos profundos. Sí, no sé si estoy muy enredada. Entonces creo que en el asunto de la política, el feminismo sí se ha cuestionado muchas cosas. Creo que ha tenido que, yo creo que algo que yo le admiro mucho al feminismo como sistema de pensamiento es que se mira mucho a sí mismo todo el tiempo y eso le ha permitido encontrar otros lugares de diálogo, ¿cierto? Y también establecer críticas propias desde ahí, o sea, no críticas desde otras esferas, sino críticas del feminismo para el feminismo, y eso pues ya evidencia una gran inteligencia también y unos discursos que se transforman. Y yo creo que las tradiciones feministas no han estado del todo por fuera de las tradiciones filosóficas, creo que han entrado directamente en diálogo con ellas, pero quizás no ha sido, y tal vez esto vaya a sonar muy escandaloso, tal vez no ha sido interés de algunos saberes entrar en diálogo con el feminismo. En alguna de las sesiones anteriores, y ya como para terminar, yo recuerdo que yo dije que el psicoanálisis era bastante patriarcal, ¿cierto? Y no lo decía porque el psicoanálisis planteara algún tipo de violencia contra las mujeres, sino porque el psicoanálisis siempre ha visto a las mujeres desde la visión masculina, ¿cierto? Y cuando se ve al otro desde una visión precisa o constante, cuando se ve a las mujeres desde la visión de los hombres, ahí hay patriarcado. Así esté sutilmente dispuesto o sea abiertamente expresivo. Y yo creo que la filosofía ha sido un poco así también, ¿cierto? La tradición filosófica ha sido mucho de ver a las mujeres, pues, y a otros seres humanos también, desde la visión masculina, ¿cierto? Tal vez no de manera intencional, responde pues a unas tradiciones de pensamiento y a unas configuraciones sociales e históricas muy puntuales, pero yo creo que las dificultades
con lo femenino tiene que ver más con una dificultad con el otro. Y por eso es que ahora esta última ola del feminismo, que es la ola queer, ¿cierto? La que dice no son solo las mujeres, sino otras formas de existencia humana, pues plantean esa discusión, ¿cierto? Digamos que habría mucho por decir ahí, pero que hay un sesgo patriarcal en la mayoría de la tradición epistémica en Occidente, eso es casi que una verdad que hay que empezar también a desbarajustar un poquito. Bueno, es todo. Muchísimas gracias, Denis. Daniel, adelante. Sí, muchas gracias. No, únicamente quería comentarle a Denis que precisamente me parece que un instrumento muy bueno, una herramienta muy buena precisamente para hacer estas críticas al psicoanálisis es precisamente este texto que les recomiendo de Luz Irigaray. Yo me imagino que tú posiblemente ya lo conoces, pero creo que, bueno, pero creo que ahí hay unos argumentos como bien interesantes, sobre todo porque sí parte muchísimo de una crítica bien frontal al psicoanálisis de Freud. Eh, entonces, no era únicamente eso, pero solo recordar que esa puede ser una buena herramienta para eso. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Yo quería de pronto destacar algunos aspectos del tema de Heidegger que menciona Denis, un poco para dar un poco respuesta a lo que mencionaba Daniel sobre Heidegger o a la pregunta de Daniel sobre Heidegger hace un momento. Es interesante esa lectura de Beauvoir porque prácticamente dice, en otras palabras, algo así como, bueno, el análisis heideggeriano del lenguaje como una totalidad respeccional de útiles, etcétera, etcétera, es un análisis que no aplica para las mujeres, porque las mujeres no experimentan el mundo como este conjunto de relaciones de un útil a otro, sino que lo experimentan como una constante resistencia en la que, agrego, no son tenidas en cuenta. Y entonces es muy interesante la crítica ahí a Heidegger porque de alguna manera supone también como, o exige a Heidegger casi un análisis incluso más fino del tema de la configuración significativa del mundo y de la vivencia o de la experiencia de ese mundo, un análisis que tenga en cuenta el modo como las mujeres experimentan ese mundo. Y es interesante como cuestionamiento, digamos, del pensamiento heideggeriano. Y en ese sentido, la estrategia de Beauvoir de analizar la situación política de las mujeres desde el concepto de situación y darle tanta importancia a esto de la situación, que también tenía su importancia en Sartre, eh, es un cuestionamiento interesante y sin duda válido que habría que desarrollar, que desarrollar mucho. Por supuesto, también Heidegger podría argumentar que esa es una estructura anterior, un poco más global de la significación y que en realidad la experiencia de resistencia de las mujeres también está dada por esas estructuras que las sacaba a la luz. Pero esto sería pues parte de un debate que habría que desarrollar. Es interesante hacerlo y hacer esas lecturas. ¿Alguien más quiere continuar o comentar algo? Bueno, de pronto agrego algunas otras cosas. En este último capítulo, varios han mencionado a Wittig y aparecían referencias muy interesantes a ella, muy sugerentes, en donde Butler, bueno, muchos de los elementos que ella retoma, muchos de los elementos que Butler reivindica sobre el lenguaje, sobre la performatividad del lenguaje, en realidad provienen de ideas de Wittig ella se ha apropiado y que ha ampliado, y que aparecen allí y a mí me queda como la duda o como la inquietud de ir a leerla a ella, porque aparentemente consideraba la literatura como una máquina de guerra y aparentemente es una de las personas que sugiere
el empleo de una palabra diferente eh, para, para referirse a otras orientaciones sexuales. Es decir, si no me acuerdo mal, ella sugería utilizar el eh, sí, sugería no utilizar él o ellos, sino utilizar otra variante que en este momento no encuentro en mis notas. Pero bueno, es realmente interesante la aproximación de ella al tema del lenguaje y ver la obra literaria como una máquina de guerra, literalmente, y haber desarrollado en sus novelas también las propias ideas que ella misma había planteado antes en su concepción más teórica. Entonces esta mezcla entre literatura y teoría también parece sugerente y a mí me queda por lo menos la inquietud de ir a verla también, como otra de las autoras tantas que menciona Joyce Butler aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, hola. ¿Cómo estás? Adelante, Nuevamente. Oscar. Profe, no sé si la palabra era ellos. No sé si era esa la que utiliza. Bueno, en todo Sí, caso, en plural. Pero es que, sí. claro, él en singular con la E al final em, es para la mujer, entonces no sé si... Sí, no Bueno, sé por qué, no sé cómo se no lea, sé mejor si. dicho, me quedó la inquietud. Ok. Bueno, a mí me parece que justamente una de las exigencias de Butler a lo largo del texto es el lenguaje, que sugiere más bien un nuevo vocabulario capaz de reorganizar esa descripción de los cuerpos sin que se tenga que apelar a la categoría de sexo, que pues a mi modo de ver obedece a esa construcción política y epistémica de lo que ella llama sexualidad reproductiva. Pero ¿en qué sentido es una construcción política? Yo digo que en el sentido en que está construida sobre la base de algo así como un contrato forzoso heterosexual, en el que finalmente nos vemos obligados a pertenecer. Eh, ¿Y en qué sentido esa construcción puede ser epistémica? En el sentido en el que es a través de la reificación justamente de esos rasgos físicos donde se instaura un orden de autoridad y legitimidad científica que impone su autonomía frente a la idea que se tiene de construcción cultural. Entonces, a mí me parece que justamente esa subversión, esos actos subversivos aparecen pues, de una manera muy puntual referidos al lenguaje. Eh, y este término pues, que usted menciona al final me parece que sí está inscrito pues, como en una de esas prácticas que ella, a las que ella hace un llamado. Gracias, Oscar. Sí, estaba revisando y tienes razón. En realidad lo que ella propone es el uso del femenino, ellas, en lugar del masculino, él, ellos, en sus obras. Pensé que proponía una tercera categoría, no me acordaba bien, pero debo corregir. Realmente lo que hace es utilizar el femenino, que también es una de las estrategias que se han usado muchas veces. Adelante, Edison. Es que para seguir de desobediente con aunque no seamos muy exegéticos y traspolar los textos, aquí estaba mirando lo de Heidegger en el parágrafo 26 sobre la pregunta sobre lo político, la coexistencia de los otros y el coestar cotidiano, que es el título del parágrafo, y ahí hay una idea que a mí me pareció muy bonita, muy útil. Bueno, pero no el útil a la mano, sino me pareció muy, ¿cómo lo digo? Se puede usar para el tema de la respuesta a lo político. Que dice a ver, ¿dónde está? Cuando él está hablando del estar con otros, que dice el coestar determina existencialmente al Dasein, incluso cuando no hay otro que esté fácticamente ahí y que sea percibido. Esa idea me pareció como que puede permitir cierta investigación, puede permitir cierto jalar un hilo para pensar también el tema de lo político, de estar con otro, un otro el que existe, que va
o que está, digamos, en el mundo. Y creo que por ahí pues también puede haber una posible relación o una posible conexión de diálogo con Heidegger y este aspecto del estar con los demás, aunque no sé pues si siguiendo pues este comentario que tan bueno que nos hace Denis sobre si eso también es una perspectiva, digamos, masculinizada y que no permita, pues, de alguna manera ver las singularidades que hay en la vivencia femenina, digámoslo de ese modo. Profe, yo también tenía como una pregunta que me ha rondado toda la sección Adelante. y tiene que ver con el hecho de que finalmente Butler no está haciendo una crítica al humanismo abiertamente y en el fondo también a la fenomenología. Pues no sé, quizás estoy equivocado, pero a mí se me ocurre que pensar justamente pues en esa dinámica anti-esencialista. Y usted lo ha recordado muchas veces sobre las estructuras de la fenomenología, pero finalmente son estructuras que a mi modo de ver, a veces al parecer se muestran como si no tuvieran un contexto, ¿cierto? Como si no tuvieran un lugar. Y eso me cuestiona un poco, no logro organizar bien las ideas, pero eso es como hacia dónde apunto con la pregunta. Sí, tienes razón. Digamos que la fenomenología busca sacar a la luz, digamos que a partir de su propio método, estructuras eh, universales, que, pero no pensadas como esencias, sino pensadas como el resultado del ejercicio fenomenológico constante de ir y volver a las cosas mismas. Pero pretende sacar a la luz estructuras en todo caso. Y en ese sentido el tema, digamos, de las esencias se presenta aquí como algo quizás demasiado fijo en la fenomenología y carente de contexto. Y se podría reprochar a la fenomenología, eso por supuesto también se puede defender a la fenomenología, pero es interesante discutirlo. Y en relación con esa discusión que uno puede hacer, me remito a lo que acaba de decir hace un momento Edison con respecto al coestar. En efecto, el coestar o el Mitsein de Heidegger o Mitdasein de Heidegger puede ser visto como una especie de reconocimiento del carácter social y político del ser humano en general y el reconocimiento, digamos, ontológico de la alteridad como elemento constitutivo del Dasein o sí, de cada uno de nosotros. Por supuesto, sin duda es así. Pero por otro lado, supongamos que lo que entendemos por comunidad política, digamos que si el coestar, el Mitsein, define el carácter social y político del hombre, pero ese mundo político es solo un mundo dirigido por hombres, en el que solo hombres dialogan, etcétera. Entonces, quizás este coestar no es suficiente. Y entonces es interesante este planteamiento, por supuesto, es como una especie de, es decir, es una especie de crítica a Heidegger hecha desde otro lugar, pero es una crítica muy interesante que hace pensar otras cosas. Y es que de nada nos sirve un reconocimiento ontológico del carácter político de los seres humanos si en la vida práctica no todos pueden participar en igualdad de condiciones de ese elemento, de esa comunidad política. Eh, y ahí quizás todo es un poco más problemático porque em, mm, porque quizás nunca estamos en igualdad de condiciones, ni siquiera entre hombres o entre mujeres, porque siempre estamos hablando desde una jerarquía, desde un lugar de privilegio, desde, desde las diferencias constitutivas que tenemos. Entonces, presuponer que
que nuestra capacidad lingüística o nuestra capacidad de hablar y comunicarnos presupone una especie de igualdad de participación en la comunidad política. El lenguaje es cuestionable, pero ello es, no obstante, el punto de partida de muchas teorías políticas, y de muchas de las reflexiones, incluso de la propia teoría crítica sobre, digamos, las bases de las comunidades políticas y las bases de la crítica. Incluso estoy recordando aquí de memoria, pero no sé si lo puedo reconstruir bien en este momento. Estoy recordando aquí de memoria que también para Wittig, según la lectura que hace Butler, si no recuerdo mal, también para ella, de alguna manera, ¿cómo era? Uno se convierte en un sujeto en la medida en que habla. Y entonces la mujer tenía que llegar a convertirse en una especie de sujeto universal que empieza a figurar en la política y de alguna manera Wittig, me parece recordar, se apropiaba justamente de esta idea de que nuestra capacidad de hablar es la que nos permite participar en una comunidad política, y ella lo utilizaba como elemento para plantear su estrategia de subversión del patriarcado y del modelo de heterosexualidad obligatoria. De alguna manera se trataba de hacer de la mujer un sujeto, por fin, y un sujeto no femenino, sino un sujeto universal, si no recuerdo mal. Corríjanme, por favor, desde su lectura. Pero entiendo que era esto. No sé hasta qué punto Butler está de acuerdo con esto, pero sí recuerdo que Butler se apropia de varias de las tesis, de muchas de las tesis de Wittig sobre el tema del lenguaje. No sé si me puedan ayudar un poquito. Creo que esa parte está entre las páginas 239 y 240 del texto. ¿Y puedes de pronto leernos algún parrafito que hayas subrayado o algo? Sí, en la página 239, bueno, si quiero puedo compartirles pantalla. Por favor. Creo que está esa parte que usted menciona y la que había mencionado ahorita Oscar. ¿De dónde comparte uno pantalla aquí en Zoom? Ya se me olvidó. Hay un botón hacia la mitad que dice compartir pantalla o share screen, no sé cómo. Ya la A mí vi, me sale en inglés. ya lo vi. Gracias. La tecnología y yo no somos tan buenas amigas. Bien, bueno, en la página 239 al inicio está lo del aspecto literario, ¿cierto? Que es además un fragmento muy bonito sobre las palabras, pero más adelantico, no sé si sea esta parte cuando dice lo siguiente, dice, el objetivo no es aceptar la postura del sujeto hablante para ser un individuo aceptado dentro de una sucesión de relaciones lingüísticas recíprocas, sino que el sujeto hablante se convierta en más que el individuo, en una perspectiva absoluta que impone sus categorías en todo el campo lingüístico, denominado el mundo. Solo una táctica bélica de las mismas proporciones que la de la heterosexualidad obligatoria, afirma Wittig, que podría enfrentarse a la hegemonía epistémica de esta última. Y sigue, creo que el otro parrafito sería interesante también mencionarlo, dice, para Wittig, en su sentido ideal, hablar es un acto potente, una afirmación de soberanía que al mismo tiempo supone una relación de igualdad con otros sujetos hablantes. Mm. Creo que es esa parte la que usted Sí, menciona. creo que ya la recuerdo un poco más y ya mientras leías como que ya me ubico un poquito más en la posición crítica de Potter frente a Wittig. A ver, intento de pronto decir algo más. Entonces, para Wittig, digamos que hablar eh, implica, digamos, asumir la totalidad del lenguaje y apropiarse del lenguaje como totalidad, decía ella. Y de alguna manera, al hablar,
las mujeres se convierten en un yo soberano, en un sujeto soberano, y esto daría lugar a una especie de nuevo humanismo, decía aquí em, Wittig. Mm, un nuevo humanismo en la página 235 se afirma eh, un nuevo humanismo en donde se habla como de un sujeto universal, ya no dividido entre hombres y mujeres, entiendo yo, sino un sujeto, un ser que no se divide. Leo la cita. Es una especie de ser anterior al ser sexuado. Dice en la página 235 al final de algún párrafo, el género afirma, intenta dividir al ser, pero el ser como ser no se divide. Entonces la afirmación coherente del yo admite no solo la totalidad del lenguaje, sino la unidad del ser. Entonces, de alguna manera, la propuesta de Wittig está como en utilizar la literatura como una máquina de guerra, en configurar, digamos, a la mujer como sujeto, pero no para reivindicar su carácter de diferencia frente a otros sujetos masculinos, sino para hacer de ella el sujeto universal como tal. O de alguna manera recuperar la unidad del sujeto universal perdida por la diferencia sexual. Entonces, también Wittig pretendía, en el fondo, desde el punto de vista de Butler, pues también ella intenta ir a un lugar anterior a esta unidad del ser que no se divide, ir a un lugar anterior a una realidad, digamos, más verdadera, en donde hay un ser entendido como plenitud, en donde hay una unidad y plenitud radicales, y es una especie de realidad más verdadera, y por supuesto esa es una posición que Butler critica permanentemente. La idea de Wittig era ir como estoy mirando acá mis notas, a una especie de contrato primario del lenguaje, una especie de contrato social ideal, y es interesante esa relación con el contractualismo filosófico, una especie de contrato social ideal que se da por el hecho de ser seres hablantes, que nos permitiría ser de alguna manera sujetos universales o algo así. Entonces, a través del lenguaje y de la literatura, Wittig pretendía, digamos, esta llegada a este sujeto universal todavía no dividido, que ha sido dividido y encubierto por la cultura. Pero nuevamente ahí aparece la idea de una realidad más radical, anterior a la cultura, y aparece la estrategia feminista de subversión como un regreso a esa realidad independiente de la cultura, y es precisamente ese aspecto el que quiere criticar constantemente Butler. Em, y en ese sentido, pues lo de Wittig le parece interesante, se apropia de varias ideas, pero al mismo tiempo lo critica una y otra vez. Es decir, Butler es muy interesante porque fíjense que, bueno, tal vez no se ha apropiado tanto del estructuralismo ni del psicoanálisis, los ha criticado fuertemente en diferentes vertientes, eh, pero sí se ha apropiado de las lecturas de otras feministas en parte, pero las ha ido criticando constantemente por la misma razón. Y con respecto a Foucault, se lo ha apropiado completamente, pero al mismo tiempo lo ha criticado. Y es interesante porque es una especie de crítica de Foucault contra Foucault, y parecería ella haber asumido como las tesis fundamentales de Foucault, porque sería Foucault quien nos hace realmente ver que aquello que consideramos como una naturaleza, como algo básico, como una pulsión básica, natural, ajena a la cultura, es en realidad efecto de esa cultura y no causa de la cultura. Y entonces ella una y otra vez critica a Foucault, y esta era justamente la crítica que le hacía a la lectura de Foucault, a la contradicción que aparecía en Foucault con respecto al relato de Herculín, esta persona intersex que termina suicidándose lamentablemente cuando le asignan un sexo diferente de aquel con el cual ella se encontraba familiarizada.
Bueno, yo creo que faltan unos 10 minutos para cerrar. Yo creo que es una lectura muy compleja, es un libro que yo creo que merece varias lecturas, incluso con el tiempo que hemos tenido cada 15 días de leer estas lecturas, creo que son lecturas muy complejas que presuponen otras lecturas, tanto de autoras feministas como de estructuralismo, como de psicoanálisis. Entonces ha sido un libro verdaderamente difícil, no es un libro muy introductorio realmente. Es un libro que exige mucho trabajo. Yo creo que nos ha quedado pendiente mucho trabajo con respecto a este libro y no obstante, pienso que nos hemos hecho una idea general de las tesis fundamentales del libro y por lo menos nos ha quedado como la inquietud y por lo menos hemos comenzado a movilizar las preguntas. Mm, Quisiera pedirles que pensaran como con qué se quedan de este libro, ya que lo hemos leído completo, como con qué se quedan de este libro y sí, con qué se quedan de este libro. Y de pronto comienzo yo para, mientras van reflexionando, yo me quedo de este libro como con la idea básica que aparece en el primer capítulo y que finalmente se demuestra a lo largo del libro, y es que no hay una relación directa entre sexo, género y deseo. Es decir, hemos sido socializados y hemos crecido en una sociedad que parece tenerlo todo resuelto, en donde se asume que el sexo biológico consiste en solamente hombre y mujer y se asume que ese sexo biológico debe necesariamente conducir a una identificación de género masculina o femenina y en donde se asume que un hombre tiene necesariamente que desear a una mujer y una mujer tiene necesariamente que desear a un hombre. Y entonces justamente al cuestionar esa relación directa entre sexo, género y deseo u orientación, finalmente al cuestionar esa relación se abren múltiples posibilidades y entonces tenemos que precisamente el sexo no es una categoría biológica, o mejor dicho, que no, que toda categoría biológica está marcada por una estructura de poder que hace parte de la propia cultura y que se oculta a sí misma mostrándose como una causa y no como un efecto que realmente es. Y en ese sentido, hay que cuestionar de entrada también la categoría de sexo biológico. Y bueno, mm, sabemos también hoy en día que no hay dos sexos, hay más. Y hay personas que no tienen un sexo claramente diferenciable. Y entonces esa categoría debe ser objeto de la crítica. Y esa es una tesis fuerte de este libro que me gusta bastante. Y adicionalmente, puede haber entonces personas que independientemente de sus rasgos biológicos y físicos, se identifiquen de una manera o de otra y eso no necesariamente tiene que coincidir con los rasgos físicos. Entonces, esto lleva a cosas que son verdaderamente difíciles para muchas personas que cuestionan mucho. Lleva a hablar de mujeres con o sin pene. O sea, puede haber mujeres con pene y puede haber mujeres sin pene, si asumimos esto. Y al mismo tiempo puede haber mujeres con pene que se sienten atraídas por hombres o mujeres con o sin pene o incluso por personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres y que tienen o no tienen pene o que tienen o no tienen rasgos físicos claramente identificables con hombre o mujer. Entonces se han roto muchas, se ha roto el esquema bajo el cual solíamos como clasificar a las personas y clasificarnos a nosotros mismos. Es decir, ese cuestionamiento radical que se inicia en el primer capítulo es tal vez lo que a mí más me impresionó cuando leí esto por primera vez en 2017 y ahora que lo releo confirmo que este cuestionamiento es fuerte. Tal vez lo que agrega esta segunda lectura para mí es
es el cuestionamiento del sexo biológico que me parece verdaderamente muy, muy interesante. Bueno, yo me quedo con eso. No sé qué pueden decir los demás. Yo de mi parte creo el respeto. Yo me quedo con una actitud de respeto frente a las identidades de género. Yo creo que me opongo a cualquier trato despectivo y, y expresiones como debe tener una psicosis, si no se ubica como hombre o mujer es que está loco, está loca, y tratar de etiquetarle su derecho al ejercicio de la libertad en un esquema clínico, eh, de psicosis, neurosis y los otros esquemas que incluso el mismo psicoanálisis mal interpretado propondría. Que no, digamos que para poder llegar a que una persona en clínica psicoanalítica sea considerado con rasgos psicóticos o neuróticos, eso es el efecto de un proceso clínico muy largo. Eso no es que lo miró y porque está vestido como mujer y nació con pene, entonces ya por eso es tal o cual cosa, sino que también el psicoanálisis tiene una propuesta que ha sido seria, tendrá sus defectos, por supuesto, pero ha sido seria y ha servido a muchas personas. Solo pensar en la neurosis de guerra y los textos que hay sobre efectos posteriores en las guerras ha mostrado que algo de bienestar le ha generado a personas. Entonces, el respeto por, la, por las personas, yo creo que es algo que el texto me deja a mí para ser muy concreto. Es algo que me opondría pues yo a que cualquier persona que decida tener yo vi un documental hace poco de un hombre que quería ser transespecie, es decir, él se siente dragón y hizo toda una serie de modificaciones en su cuerpo, vive en Estados Unidos, hizo una serie de modificaciones en su cuerpo para ser dragón. Y así hay muchos otros ejemplos, otros un hombre vampiro, otros, y ese es un ejercicio de la libertad. Nosotros a veces nos da risa, ¿cierto? ¿No? ¿Por cómo se hace eso? Pero en el fondo, ¿cuál es la vivencia que esa persona está teniendo que desea? Y eso va más allá de clasificarlo como un psicótico, sino es una expresión de la libertad y puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso me queda a mí y ojalá eso no haya sonado pues como muy coaching, pues, ese comentario mío que no tiene que ver con eso, pero me deja eso. Y lo otro es que el tema, hay una cita de Butler refiriéndose a Monique Wittig que es sobre la imitación. Y pensaba yo, el tema de todas maneras es muy difícil, porque entrar en una sociedad bien patriarcal, con una hegemonía heterosexista, es muy difícil no imitar los modelos que se nos presentan. Muy difícil. Entonces también el respeto a la elección de la imitación y de ir construyendo su forma de habitar el mundo, me parece que ahí radica una sutil forma de respeto, una sutil manera del ejercicio de la libertad que me parece que a veces no estamos muy preparados para ello. Dejo ahí, pues. Muy bonito esta idea de respeto. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, profe, yo me quedo Oscar. definitivamente con el acto subversivo, con el lenguaje como justamente como esta posibilidad de este acto. No solamente el habla, sino también, y la literatura, sino también componente artístico más amplio, la música, por ejemplo, como prácticas de crítica, de resistencias y de búsqueda de libertad. Esto es algo muy importante para mí. Importantísimo, sí. Qué bonito. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, No, primero María Mercedes, vale. Ana Mercedes y luego Luis Fernando. Adelante, Ana. bueno, yo me quedo con la idea del deseo como orientador, ¿cierto?
como posibilitador de bienestar. Me quedo también con algo parecido a lo que dijo Oscar, con la transgresión, ¿cierto? Como posibilidad de liberación desde las distintas manifestaciones del arte, lo estoy pensando. Y con la diversidad como un punto desde el cual uno se centra para ver, sentir, vivir, pensar el mundo y pensarse uno, ¿cierto? Yo esos tres aspectos me quedo con ellos. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Adelante, Luis Fernando. Pues no, lo primero que yo creo que quedo es, primero la falta de interés por el tema y eso debidamente la ignorancia, ¿sí? Porque a veces uno se dedica a leer otras cuestiones y la falta de ese interés hace que uno no tenga ni siquiera la posibilidad de tener un debate serio referente a ello, ¿sí? Entonces, esa es la primera apreciación que tengo y ya lo habías mencionado, que es un texto supremamente difícil, porque hay unos, por lo mismo. Y lo otro, digamos, es una afirmación que ella hace a través del lenguaje, obviamente, y es que la relación entre los hombres es homosexual, ¿sí? Yo decía, uy, claro, obviamente, porque solo trata acerca de hombres. Homo-sexual. Sí, ella lo diferencia de esa manera porque es una relación solamente de hombres y su lenguaje también. Yo decía, sí, claro, la relación entre hombres se define también como esa cuestión a través de las prácticas no simplemente sexuales, sino a través del lenguaje y de la política. Entonces, no, nos deja obviamente con más dudas, pero no, pues encantado. Muchísimas gracias, Luis Fernando. ¿Quién nos quiere concluir o decir algo? Yo quisiera decir Denis, algo. por Bueno, favor. yo me quedo em, con la ampliación del concepto de lo humano. Es decir, con la posibilidad de apreciar la humanidad desde muchas formas de ser humano, como con esa ampliación de esas posibles existencias humanas, que es como un llamado constante de Judith Butler y por eso también su crítica constante a pensarse un mundo previo, prediscursivo, prenatural, que sea siempre igual, ¿cierto? Como pensarse la heterosexualidad como el punto de partida para hablar de la humanidad cuando ella está planteando que la humanidad nunca ha sido heterosexual, sino que la heterosexualidad es una construcción. Y yo creo que eso pues, también de pronto responde un poco a la interesantísima pregunta que puso Edison en el chat y que ella abordará a partir de la página 241. Y es que no podemos pensarnos siempre en binarios, ¿es cierto? No podemos pensar que el mundo es, ella lo dice acá, una conformidad radical, o sea, una heterosexualidad radical y que para ello tenemos que hacer una revolución no heterosexual radical, ¿cierto? Pues no siempre es así, hay un mundo de posibilidades y eso me lleva, aunque he intentado silenciar un poco a Canetti, me lleva mucho a pensar en la metamorfosis que propone Elías Canetti, ¿no? Como ese punto de dejarse vivir por otros, ¿no? Por otras formas. Y sin duda alguna me quedo con el feminismo. como, como forma también de pensar y habitar el mundo desde mi ser, ¿no? Y que pone muchas preguntas y que todo el tiempo está discutiendo también las posibilidades que tenemos como seres humanos. Entonces me quedo con la humanidad y con el feminismo. Muchas gracias, Denis. Muy interesante pensar ese otrarse de Canetti desde en esta clave. Sí, ¿quién más quiere decir algo? Yo, Adelante. yo me Edison, buenos quedo, días. buenos días. Es que aquí tengo dificultades con la cámara, no he podido. Estoy en Tranquilo, pero otro vemos su computador. foto de abogado muy serio. Ay, no, pues a ver yo si alcanzo a entrar por el celular. Tranquilo. No, que es con el tema pues de la exhortación que se han hecho a las altas cortes con respecto al enfoque de género.
uno encuentra falencias en los operadores judiciales, en los servidores judiciales para abordar este tema. Y muchas veces lo que pasa es que no hay una profundización o un abordaje interdisciplinario. Ahí ya me ven. Precisamente que pudiera nutrir desde una perspectiva teórica, doctrinal, argumentativamente, precisamente esa perspectiva. Entonces uno encuentra que hoy por hoy el servidor judicial se queda allí como a tientas tratando de aplicar un enfoque de género que no es claro y que necesita nutrirse de la filosofía, por ejemplo, de autores que ya han trasegado de manera razonada, sustentada, argumentada acerca de esto, porque ya no estamos hablando, si digamos en unos años antes nos referíamos a una ideología, ya estamos en una perspectiva de enfoque y eso ya requiere, ya indica una madurez, un trasegar teórico. Entonces eso es lo que me queda a mí lo que me queda a mí, digamos, como para traer, ¿cierto? O tratar de nutrir por lo menos el campo de mi trabajo con ese tipo de perspectivas teóricas que entrega elementos que son importantes. No más esta semana estaba en una reunión con un documento, un módulo de aprendizaje autodirigido que debo escribir para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, precisamente con ocasión del acceso a la justicia a las personas con discapacidad auditiva. Y perspectiva de género, el enfoque de género, empiezan a conjugarse allí entonces muchos aspectos que tienen de fondo esa reivindicación a, digamos, a aquellos grupos poblacionales, pongámoslos entre comillas, que históricamente pudieran ser en algún momento señalados históricamente en el pasado. O entonces estamos apenas como en eso. Hace poco hubo una sentencia del Consejo de Estado donde precisamente obligó al Consejo Superior de la Judicatura que capacitara a todos sus jueces y magistrados en estos temas, de estos enfoques. Y cuando uno ve qué están haciendo, o sea, siguen faltando referentes teóricos. Entonces me queda eso, profesor y estimados compañeros. Muchísimas gracias, Edison. Muy interesante y muy importante llevar las reflexiones filosóficas a su ámbito de aplicación en el sistema judicial colombiano. Importantísimo. Además, porque ustedes son los garantes de los derechos. Y nomás ayer estábamos hablando sobre esto y veíamos que hay muchas dificultades para establecer, digamos, referentes, lineamientos de aplicabilidad de estos enfoques diferenciales. O sea que la tarea es grande. Yo pienso Por que favor, necesitamos la filosofía, de por verdad. favor, pídanos ayuda y desde la universidad lo podemos hacer, digamos, oficialmente también. Es decir, muchas veces no, bueno, no sé, muchas veces se planean formaciones a jueces o asistentes judiciales desde otras áreas del conocimiento, pero de mil amores intentaríamos en filosofía aterrizar estos conceptos de una manera más sencilla y transparente para que pueda haber como una discusión. De verdad, que pídanos ayuda y con mucho gusto O, lo planeamos y lo ejecutamos desde la universidad pública con el mayor gusto. cuente con eso, mi estimado profe, porque de verdad que sí es muy necesario. Y bueno, un gusto saludarlos. Qué pena que haya estado ahí callado pues todo el tiempo, pero poniendo mucho cuidado. No, muchas gracias por participar, Edison. ¿Alguien más quiere decir algo antes de despedirnos?
Bueno, pues parece que no, pero podemos aprovechar para mandarles un fuerte abrazo, desearles lo mejor en esta semana, en este nuevo mes, ¿no? Último mes del año. Ya nos queda solamente una sesión dentro de 15 días, el 16 de diciembre, y les propongo que nos leamos el último capítulo que habíamos planeado de Judith Butler, de este otro libro, Cuerpos que Importan, que yo creo que nos va a permitir, con los elementos que ya tenemos, seguramente va a ser más fácil de abordar y también nos va a dejar muchas preguntas, por supuesto. Así que les propongo que nos hagamos esa última lectura este año, cerramos el 16, las actividades del año y bueno, y tenemos la agenda, tenemos un montón de cola. Fíjense que los textos que aparecen en la agenda todos tienen que ver con identidad narrativa y es interesante porque finalmente este texto nos condujo al tema de la narratividad, al tema del lenguaje, del carácter performativo del lenguaje, a las estructuras de poder que suponen el lenguaje y al tema de la identidad. Entonces, narratividad, identidad, corporalidad, seguimos trabajando en el fondo lo mismo. Ahí está. Bueno, si quieren proponer un replanteamiento de la agenda o algo así, por favor escríbanme. Como les comenté al inicio, a los que llegaron a tiempo, vamos a contar con la presencia del profesor Luna, que se acaba de vincular a la Universidad de Antioquia, fenomenólogo, muy bueno, y yo espero que él comience a integrar el semillero. José Luis Luna ha trabajado mucho Waldenfels, ha trabajado también Husserl muy bien, es un husserliano de base, bueno, y también por supuesto Heidegger y otros temas de fenomenología, así que yo creo que va a ser muy enriquecedor contar con él, esperamos el próximo año eh, en este semillero. Y bueno, y con otros profesores, son en total como 5 personas que se han vinculado recientemente al Instituto de Filosofía, así que yo creo que va a haber un cambio importante en el instituto con otras personas, otras perspectivas, otros temas, otras miradas. Bueno, eso sería todo. Nos vemos dentro de 15 días. Les envío un fuerte y cariñoso abrazo. Feliz mes y que les vaya muy Un bien en todo. abrazo, gracias. Muchas Buen día. todos, gracias. muchas Feliz gracias. año. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, feliz Chao, Pasen un año. gracias. excelente día. Luego, Chao. gracias.